Bien, aquí vamos a variar muchas cosas, ¿no? Bueno, en la población y muestra, nuestra población va a ser con respecto a todos los menores de 5 años en el Perú de 2020 a 2023. Nuestra muestra va a depender de cada uno de los años, ¿no? Que va a variar entre 35.000 a 40.000, ¿no? Entonces, eso va a variar en cada una de las datas. Pueden verlo también en la página web de INEI, en donde están datos abiertos, ahí también se observan. Bien, vamos al tema. Resultados. En resultados hemos hecho un análisis descriptivo sobre lo que es la presencia de niveles de anemia en menores de 5 años. Como ven en el gráfico, sí, es bastante en el caso de las mujeres, más que en los hombres, ¿no? Entonces, también hemos visto que la anemia, la presencia de anemia en los menores de 5 años según la edad. Bueno, la edad se está trabajando acá en meses, porque son menores de 5 años. Entonces, hemos visto, por ejemplo, aquí que va a predominar entre los niños en el rango de 10 a 30 meses, por lo que es necesario enfocarnos la alimentación que está recibiendo en los primeros meses. Y esto incluye bastante. También hay que ver, según el gráfico, hay que ver también, y hay que preocuparnos en los niños que están a partir de 15 a 40 meses, que presentan un nivel de anemia leve. Y esto puede tener varios factores, ya que es por etapas, ¿no? Ahora, esta data hay que usarlo para ver el año 2023, que es el último año que hemos trabajado. Entonces hay que verlo acá para tratar el año 2024, que ya prontamente ya nos estará dando INEI la data del año 2024, ¿no? También hemos visto la presencia de niveles de anemia en los menores de 5 años según la altura en metros. Aquí prácticamente no se podría dar una expresión o relación exacta, debido a que faltaría la variable de edad para saber su adecuada estatura. Bien, ahora en la siguiente figura nos vemos presencia de niveles de anemia en menores de 5 años según el peso en kilogramos. Aquí tampoco no se puede expresar, o sea, hay figuras que no nos dan una data concisa. En cambio en la figura 5 nos dice que la presencia de niveles de anemia en los niños menores de 5 años según el número de orden de nacimiento, ¿no? Entonces aquí podemos ver que existe una cantidad grande de valores atípicos de los niños sin anemia. Bien, entonces en el caso del nivel de anemia grave, aquí podemos visualizar que tiene pocos valores atípicos y que estos se encuentran la mayoría en el orden de primero y tercer hijo. También podemos visualizar que en la mayoría de los niveles se encuentran en los hijos primeros y terceros, por lo que no podríamos afirmar que existe una consecuencia de este aspecto en el nivel de anemia. Bien, a todo esto, bien, aquí lo que pasa es que voy a hacer un análisis de cumplimiento de los supuestos de la regresión logística, ¿sí? Bien, ahora, para esto primero hay que tomar el caso, ¿no? Por ejemplo, me han preguntado mientras que estaba exponiendo, ¿por qué se toman variables como los años y por qué no tomas la variable la edad? Bien, esto va a depender del trabajo que estés haciendo. La edad puede ser tu variable dependiente siempre y cuando que estés prediciendo para próxima la edad. O sea, a qué edad tú puedes clasificar, pero eso ya es para próximas. Pues en este caso no estamos trabajando la edad, estamos trabajando más bien si el niño cuenta o no cuenta con anemia. Las técnicas de regresión logística bivariada estiman la probabilidad de que ocurra un evento, ya sea la presencia de anemia, en función de la variable independiente. Bien, aquí vamos a ver también los coeficientes y el intercepto que va a haber, ya sea entre las variables independientes y la probabilidad de anemia. Ahora, aquí vamos a trabajar los supuestos. Entre los supuestos hay que ver algo, ¿no? La variable dependiente es pronosticar la anemia en niños menores de 5 años. Ahora, la variable independiente, que son de tipo categóricas y continuas, hemos visto aquí las variables más importantes: el año, edad, meses, peso en kilogramos, altura, sexo, nivel de hemoglobina ajustada, nivel educativo de la madre y el número de orden de nacimiento, y lo que es el IMC, ¿no? El índice de masa corporal. Ahora, para esto se quitó las variables edad, meses, altura y el nivel de hemoglobina. Ahora, muchos me dirán, ¿por qué has quitado estas tres variables? Porque hemos trabajado mediante una matriz de correlación. Una matriz de correlación que nos indica que a partir del 0.5 para adelante, esos
esas variables tienes que quitarlas, ¿no? Es como decir, cuando han visto en un curso de álgebra lineal, lo que son los componentes dependientes e independientes, ¿no? Los vectores. Entonces, vamos con términos estadísticos. Técnica de regresión logística bivariada. Bien, aquí hay que tomar nuestra variable dependiente, ¿no? Que es el nivel de anemia. Eso es lo que a nosotros nos importa. Ahora, primero lo que hay que hacer es hacer una limpieza. Hay que eliminar aquellas variables que nos den un dato nulo. ¿Por qué? Porque sería antiético eliminar a cualquier, ¿cómo se dice? A cualquier dato o reemplazarla por otro dato. Sería antiético en estadística. Ahora, esta data que nos dan, en total nos dan 80.158 observaciones. Esa va a ser nuestra muestra primordial. Bien, ahora, lo que queremos nosotros hacer con respecto al nivel de anemia, que es nuestra variable dependiente, es lo que es grave, moderado, leve, llamarlo así, presenta anemia. Y lo que es sin anemia, presenta ANO. Ahora, para esto se toma lo que es en esta tabla, ¿no? Nuestro coeficiente, lo que se hace es una regresión logística y lo que nos hace los valores de P para que esta probabilidad no sea eficiente. Ahora, bien, acá, ¿me escuchan? Ya, ahora. Entonces aquí vamos a ver, por ejemplo, en la tabla 2, nuestra precisión, nuestro recal, nuestro F1 score y el accuracy, ¿no? En este caso, por ejemplo, nos representa el modelo que es 62% de precisión y también que hay una precisión general del modelo que es de 72%. Esto significa que el 72% de todas las instancias fueron clasificadas correctamente por el modelo. Y también hay un 68% que es que la probabilidad sea correcto. Esta es nuestra ecuación del modelo, lo cual en la parte inferior podemos observar ya la ecuación prácticamente ya pronosticada, ¿no? Bien, sí, ya acabo, ya me quedan 2 diapositivas. Gracias. Bien, estas son nuestras cronogramas de actividades. Este es nuestro presupuesto, si alguno desea contribuir. La matriz de consistencia, la matriz de operacionalización de las variables. En conclusión, ¿qué queremos llegar a esto? Que en el estudio hemos explorado la aplicación del modelo de regresión logística binaria como una herramienta efectiva para predecir la presencia de anemia en niños menores de 5 años, entre los años 2020 y 2023. También hay que utilizar un buen enfoque con respecto a la regresión logística binomial, que ha demostrado ser valiosa. Ahora, también el caso de la prevalencia de casos sin anemia es mayor en niñas que con respecto a los niños. Y por último, en resumen de todo esto, es que este trabajo destaca la importancia de aplicar la regresión logística binaria para abordar problemas de salud pública y ofrece resultados sólidos para una identificación y prevención de la anemia en niños menores de 5 años dentro de los años 2020-2023 y recomiendo también que futuros investigadores participen y sean parte de esta experiencia. Estas son las referencias bibliográficas que, bueno, un montón hemos trabajado aquí y por último agradecemos su presencia y su vista. Gracias, muchas gracias.
Aló. Continuamos con la Feria de Ciencia y Tecnología, FEDCIT. Tenemos la presencia del doctor Modesto Montoya. Como un análisis interesante, el día de ayer estuvo presente la doctora Kusikoyuru Humalatazo hablando sobre el tema de la maca y el hierro, ¿no? Y el hierro. Les comentaba también el tema de la sangrecita de pollo y cómo activar el tema de la maca, y justo se encadena este tema con la exposición del señor Ronald Guaywa sobre el pronóstico de anemia. Entonces estamos caminando un camino de la búsqueda de consensuar el tema de la salud, ¿no? Con nosotros tenemos al doctor Juan Roberto Pérez León Camborda, de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con su conferencia Uso de antiinflamatorios no esteroideos y prevalencia de gastritis en adultos mayores en centros de salud. Con ustedes el doctor Pérez. Muy buenos días a todos. Voy a empezar la disertación en este Encuentro Científico Internacional 2024 de invierno. El título es El uso de antiinflamatorios no esteroideos y prevalencia de gastritis en adultos mayores en centros de salud. Ahí se menciona el nombre de todos los investigadores y los institutos que tienen que ver con la investigación. Antes de empezar tenemos que saber qué son los AINES. Bueno, algunos ya lo conocen, son antiinflamatorios no esteroideos. ¿Cuál es su mecanismo de acción? Inhiben al COX. El COX es una enzima de ciclooxigenasas que forman las prostaglandinas. Las prostaglandinas son fuentes de protección, mantienen la homeostasis del cuerpo. Por lo tanto, también tienen que ver también con la inflamación y el dolor. Por lo tanto, si uno inhibe este dolor o esta inflamación con los AINES, para que se pongan en autos algunos, los AINES, por ejemplo, tenemos ácido acetilsalicílico, ibuprofeno, paracetamol, naproxen sódico, etc. Entonces, cuando inhibes, también inhibes la protección del estómago y puede reducir la protección gástrica, como vemos aquí, ¿no? Hay disminución de prostaglandina y reduce la protección natural del estómago. Hay un aumento del ácido gástrico y eso va a producir gastritis y posteriormente también úlceras. Puede producirse, hay varios síntomas, ¿no? Solamente menciono algunos, como el dolor abdominal, dolor o malestar en la parte superior del abdomen. Hay náusea, sensación de malestar estomacal y ganas de vomitar, hinchazón, sensación de plenitud, acidez, ¿no? Uno siente que el estómago le quema, ¿no? Eso debe haber sentido algunas veces algunas personas cuando han tenido gastritis, ¿no? Gastritis leves, ¿no? Después ya derivan en otros problemas como son las úlceras. Entonces, también hay una prevención de la gastritis por el uso del aire, ¿no? Ahí debe haber un uso racional, ¿no? Debe consultar siempre, bueno, las personas que están más cerca del público, el químico farmacéutico, les va a dar las pautas necesarias. Hay que haber siempre una protección gástrica, en el caso que se usen AINES, especialmente en forma crónica. Y después hay que explorar también otras alternativas cuando sea apropiado. Por ejemplo, pueden ser, en casos de inflamación, dolor, pueden ser frotaciones, o también los COSIS, ¿no? COSIS
también son antianalgésicos, antiinflamatorios, pero no producen tanta inhibición del COX-1. Bueno, ahí es un poco técnico, no hay COX-1 y COX-2. El COX-1 protege y el COX-2 aumenta cuando hay inflamación. Entonces el COXIX solamente inhibe al COX-2, ¿no? ¿Cuál es el objetivo del siguiente estudio? Determinar la relación, determinar que hay una relación significativa entre el uso de AINE y la gastritis en pacientes adultos. Orientar prescripción, orientar hacia una adecuada prescripción de AINES, minimizando con ello sus efectos adversos. Y mejorar la atención, contribuir a mejorar la atención y el cuidado de los pacientes que utilizan AINES. ¿Cuáles son las limitaciones de este estudio? Hay una población específica, solamente se limitó a pacientes de 40 a 85 años en un centro de salud específico. El periodo de tiempo, los datos se recolectaron solo durante un semestre, de enero a julio de 2021. La fuente de datos, la información se obtuvo únicamente de historias clínicas, lo que podría limitar la profundidad de los datos. ¿Cuáles son los factores de riesgo asociados? Los pacientes mayores de 65 años mostraron un mayor riesgo de desarrollar gastritis asociadas a AINES. El uso frecuente o prolongado de AINES aumentó el riesgo de gastritis. Dosis más alta de AINES se asociaron con un mayor riesgo de efectos adversos gástricos. ¿Cuál es el impacto económico del uso de AINES? Hay costos directos, medicamentos, tratamientos para gastritis, costos indirectos como la productividad laboral, muchos faltan al trabajo, carga al sistema de salud, aumento en consultas y hospitalizaciones. Relacionado con efectos adversos de AINES. ¿Cuál es la metodología que se empleó? El estudio utilizó el método hipotético deductivo para abordar la investigación. La investigación fue de tipo básica, buscando ampliar conocimiento sobre el tema. Se empleó un enfoque cuantitativo para analizar los datos recolectados. Diseño. Se utilizó un diseño no experimental para observar los fenómenos en su contexto natural. Nivel de investigación correlacional. El estudio se realizó a nivel correlacional buscando establecer la relación entre el uso de AINES y la gastritis. Análisis de variables. Se analizó la relación entre la variable de uso de AINES y la presencia de gastritis en los pacientes. Interpretación de resultados. Los resultados se interpretaron para determinar la significancia y relación entre las variables estudiadas. Población de estudio. Tamaño de la población. La población de estudio consistió en 7.019 historias clínicas de pacientes. El rango de edad determinado fue de 40 a 85 años de edad y el área de atención, los pacientes fueron atendidos en el área de medicina general del CAP3 El Agustino. Periodo de estudio se consideraron las historias clínicas de enero a julio de 2021. ¿Cuál fue la muestra de estudio? El tamaño de la muestra: seleccionaron 300 historias clínicas para el estudio. La selección se realizó mediante muestreo aleatorio simple. Representatividad: la muestra fue diseñada para ser representativa de la población total. La técnica de recolección de datos fue una revisión documental. Se utilizó técnica de revisión documental de historias clínicas. Una selección de información. Se extrajo la información relevante sobre el uso de AINES y la presencia de gastritis. Y unos registros de datos. Los datos se registraron en una ficha de recolección diseñada para el estudio, ¿no? Ahí observamos las fichas, una de las fichas, ¿no? Se utilizó una ficha de recolección de datos como instrumento principal. El instrumento fue validado mediante juicio de expertos para asegurar su confiabilidad. La ficha incluyó campos para registrar el uso del AINES y la presencia de gastritis. Fortaleza del estudio. Se utilizó una muestra aleatoria de 300 historias clínicas de una población de 7.019. Validación del instrumento. La ficha de recolección de datos fue validada por juicio de expertos. Enfoque cuantitativo. El uso de un enfoque cuantitativo permitió un análisis estadístico riguroso de los datos. ¿Cuáles fueron los resultados principales? Relación significativa. Se encontró una relación significativa entre el uso de AINES y la gastritis en los pacientes adultos del CAP3 El Agustino Lima Metropolitana. Porcentaje de uso: el 59,3% de los pacientes con gastritis usaron AINES durante el periodo de estudio. Distribución de los AINES: de los pacientes que usaron AINES, el 77,8% correspondió a paracetamol y el 22,2% a naproxeno. Bueno, acá no consideran el paracetamol en AINES. En algunas literaturas no lo consideran porque se usa más para la fiebre y para el dolor, más que para la inflamación. Y el 22,2% a naproxeno. Comparación entre paracetamol y naproxeno: paracetamol 77,8%, como ya mencionamos, y naproxeno 22,%.
El tipo de AINE, el paracetamol más analgésico, el naproxeno es antiinflamatorio. Riesgo de gastritis con paracetamol menor que el naproxeno, que es mayor, ¿no? Como mencioné, el paracetamol no inhibe mucho al COX, como sí lo hacen los AINE, ¿no? Totalmente, ¿no? Antiinflamatorios no esteroideos. Aceptación de la hipótesis. Se aceptó la hipótesis alternativa general que indica que sí existe relación entre el uso de AINE y la gastritis. El periodo de estudio fue de enero a julio de 2021. Implicaciones. Este resultado tiene implicaciones importantes para la prescripción y el uso de AINE en la población estudiada. Discusión. Relación con estudios previos. Salgado coincide en que el consumo de AINES aumenta el riesgo de padecer gastritis. López confirma relación entre AINE y gastritis, especialmente en pacientes mayores. Romero y Salvatierra sostienen que los AINE incrementan el riesgo de gastritis, especialmente en mayores de 65 años. En la indicación terapéutica y gastritis hay una ausencia de relación. En este estudio no se encontró relación entre la dimensión, indicación terapéutica y la variable gastritis. Comparación con Méndez. Méndez indicó en su investigación un orden de indicación terapéutica: osteoartritis, cefalea, lumbalgia, ciática, dismenorrea, migraña y fibromialgia. Coincidencia parcial. El presente estudio coincide en la indicación terapéutica del dolor y la inflamación como usos principales de los AINES. Reacciones adversas y gastritis, ¿no? La relación encontrada se encontró relación entre la dimensión, reacciones adversas y el medicamento y la variable gastritis. López afirmó que el consumo de AINE eleva la aparición de efectos adversos como náuseas, vómito y dolor epigástrico. Implicaciones clínicas. Esta relación subraya la importancia de monitorear los efectos adversos en pacientes que consumen AINES. Implicaciones para la práctica clínica. Debe haber una prescripción cuidadosa. Los médicos deben ser cautelosos al prescribir AINES, especialmente en pacientes con riesgo de gastritis. Hay que monitorear los efectos. Es importante monitorear los efectos adversos en pacientes que toman AINES regularmente. Y por lo tanto también debe haber una educación al paciente. Se debe educar a los pacientes sobre los riesgos y el uso adecuado de los AINES. Bueno, aquí ya menciono las recomendaciones para futuros estudios. Hay que ampliar la población, considerar incluir pacientes de diferentes rangos de edad y múltiples centros de salud. Hay que hacer un estudio longitudinal, realizar un seguimiento a largo plazo para evaluar los efectos del uso prolongado de AINES y un análisis de dosis. Investigar también la relación que existe entre la dosis de los AINES y la incidencia de gastritis. ¿Cuál es el impacto en la salud pública? Hay que concientizar. Los resultados pueden ayudar a aumentar la conciencia sobre los riesgos asociados con el uso de AINES. Debe haber una política de prescripción, ¿no?, de AINES en centros de salud. Actualmente se observa que los AINES se venden de forma libre, ¿no?, en supermarkets, ¿no? Paracetamol, aspirina, ibuprofeno, los compran como si fueran caramelos, ¿no? Prevención. Contribuye a la prevención de casos de gastritis relacionados con el uso de AINES. Debe haber importancia en el seguimiento médico. Hay un monitoreo regular, realizar chequeos periódicos de pacientes que usan AINES a largo plazo. Especialmente los AINES son muy... cuando se usan en tiempos de 3 días, una semana, el efecto no es tan fuerte, pero cuando son enfermedades crónicas como osteoartritis, artritis, lumbalgia, ahí es cuando se observan los efectos. Por eso que los COXIC, por ejemplo, que no producen efectos gástricos, sí producen efectos del corazón. Cuando se usan a largo plazo, los COXIC pueden producir paros cardíacos, como pasaba con el rofecoxib. Ajuste de tratamiento. Modificar la dosis o el tipo de AINES y detección temprana, ¿no? Identificar y tratar los síntomas de gastritis en etapas iniciales. Hay que educar al paciente sobre los AINES, instrucciones de su uso, proporcionar información clara sobre cómo y cuándo tomar los AINES. Por eso que recomendaba que el centro de salud más cercano y más asequible es la farmacia. Consultar con el químico farmacéutico para el consumo adecuado, ¿no? A veces los AINES no se pueden consumir libremente, ¿no? A veces los consumen con el estómago vacío y les produce irritación, y esa irritación le va a producir náuseas y vómitos. El reconocimiento de síntomas, enseñar a los pacientes a reconocer los signos de problemas gástricos. Importancia de la herencia, enfatizar la importancia de seguir las indicaciones médicas
y no automedicarse. Esa palabra, no automedicarse. Los medicamentos son beneficiosos, pero también hay un riesgo por su toxicidad. Hay alternativas a las AINES como las terapias físicas, fisioterapia, ejercicios de estiramiento, masajes, medicamentos alternativos, como ya mencioné, analgésicos tópicos, ¿no? O medicamentos que no producen ese efecto, ¿no? Y técnicas de relación como el yoga, técnica de respiración para manejos del dolor. Futura dirección de investigación, un nuevo AINES, hay desarrollo con AINES con menos efectos o riesgos, biomarcadores, indicación de biomarcadores para predecir la susceptibilidad a la gastritis por AINES y terapias combinadas. Combinación de AINES con protectores gástricos más efectivos, ¿no? Los protectores que conocemos, ¿no? A veces se asocian también con antiácidos. Conclusiones principales. Hay una relación significativa. Se concluye que existe relación significativa entre el uso de AINES y la gastritis en los pacientes adultos del CAC3 en Agustino Lima Metropolitano. El AINES más usado es el paracetamol en los pacientes estudiados. Uso terapéutico principal. El dolor fue el uso terapéutico más recurrente para prescripción de AINES. Recomendaciones. Importancia de la prescripción adecuada. Se enfatiza la necesidad de una prescripción cuidadosa y un seguimiento adecuado en el uso de AINES. Llamado a la acción. Se insta a profesionales de salud y pacientes a ser conscientes de los riesgos y beneficios de los AINES para un uso más seguro y efectivo. Profesional de salud se refiere a los médicos, odontólogos, obstetrices, químicos, farmacéuticos, ¿no? Siempre hay que hacer recomendaciones adecuadas. El AINES es un medicamento, no es un paliativo, no es una golosina. Entonces siempre hay que cuidar que eso sea administrado por gente que conoce el efecto, ¿no? A veces piensan que el AINES, ya saben, pues en supermarkets, en tiendas, ¿no? Y la gente compra, ¿no? Su aspirina, su ibuprofeno, y se lo toma tranquilamente, no sabiendo el daño que se está haciendo. Gracias por su atención, muy amables. Una de las razones por las cuales comencé a venir al ESI fue cómo hacer mi tesis. Qué variable va a ser mi futura historia de mi vida, ¿no? Entonces, y la variable es su hijo para toda la vida, ¿no? Entonces mi variable de mi tesis de maestría fue satisfacción laboral y para mí fue extraordinario porque lo apliqué hasta ahora, ¿no? En varias actividades, ¿no? Entonces, cada uno de nosotros estamos buscando una variable al cual
tenerlo a la mano para siempre, ¿no? O ampliar, ¿no? Entonces, yo creo que estas conferencias nos están abriendo la mente, ¿no? Porque los AINES, por ejemplo, para mí, yo consumo de vez en cuando esas pastillitas, pero ya a partir de hoy, no. Voy a agarrar mi vibrador para ponerme las dos piernas para quitarme el dolor y ya voy a dejar esas pastillitas. Porque a veces el dolor, para un diabético es terrible el dolor en las piernas y soluciono con una pastilla, pero mejor ahora ya lo voy a dejar. Tenemos presente acá a la doctora Luz Fabiola Guadalupe Cifuentes de Posadas, de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que nos va a dictar su conferencia sobre método CAM-TBS en el ensayo de irritabilidad ocular por champús para bebés. Con ustedes la doctora Guadalupe. Adelante, por favor. Permítanme agradecer a la organización, a CEPECIT, que organiza el Encuentro Científico Internacional de todos los años, de todos los veranos y de todos los inviernos, y durante muchísimos años. En las personas del doctor Modesto Montoya y de la doctora Veronique, que está acá con nosotros también. Y en segundo lugar, agradecer a la Universidad Ricardo Palma por su acogida y por siempre darnos la bienvenida en un ambiente tan cómodo y tan agradable. Me voy a permitir mencionarles que dedico esta exposición a la doctora Rosa Guadalupe, que es oftalmóloga, y ella siempre se ha preocupado de la salud ocular. Considera de que muchas enfermedades se pueden soportar, pero muy difícilmente la de los ojos. Se irrita, uno puede ver, en fin. Entonces es muy importante todo lo que llega al ojo. También agradecer a la ayuda y la colaboración de la magíster Susi Aliar Bernaola, que está acá acompañándonos. Este es el título del trabajo, estos son los autores y las afiliaciones. ¿Qué significa método EDCAM? Método EDCAM es el test en huevos embrionados y a través de la membrana corioalantoidea se hace el trabajo, es decir, lo que se analiza, lo que se observa, lo que se mide es la reacción en la membrana corioalantoidea. ¿Y qué es el CAM? TBS. Bueno, cuando el método de la membrana corioalantoidea se mide también el resultado de la tinción por azul de tripán. Entonces, a través de estos dos métodos se va a intentar ver cómo es que se trabaja la irritabilidad ocular en champús para bebés. Estos son los objetivos en general y los específicos. Básicamente es estandarizar y validar el método para la evaluación de la irritabilidad oftalmológica de champús para bebés. Un bebé puede llorar puesto que es la manera como se comunica el bebé. Hay muchas maneras de llorar, hay muchos modos de llorar. Las mamás identifican cuando el bebé tiene hambre, cuando el bebé tiene frío, cuando el bebé desea que se lo cargue, etc. Pero pocas veces el bebé llora de forma clara cuando está recibiendo algo que irrita sus ojos. Entonces, difícilmente la mamá se puede dar cuenta de esto y tenemos que anticiparnos a ello y producir champús que sean aptos para los bebés. Es muy importante que así sea porque el daño en los ojos de los bebés es aún mayor que en el caso de los adultos. ¿Cuáles son las principales irritaciones oculares? Bueno, fundamentalmente las que van directamente al iris. Y son incremento de vascularidad, engrosamiento del estroma, disminución de la reacción a la luz, inflamación, destrucción del grosor del tejido, alteración en la estructura de la córnea. Eso sí que es muy delicado porque puede haber pérdida parcial o incluso hasta ceguera, dependiendo de
las concentraciones, dependiendo de los tiempos de exposición, etc. ¿Cuáles son las principales pruebas utilizadas en las evaluaciones de irritabilidad de productos cosméticos? Hay una serie de pruebas y podremos decir que hay in vitro, in vivo. In vivo, el método tradicional para el estudio de irritabilidad se realiza en conejos y esto se ha trabajado durante muchos años. Pero también hay otros ensayos y que han derivado a una reflexión enorme. Y es, por ejemplo, ¿se debe seguir trabajando en conejos? ¿Por qué razón? Porque existen otras alternativas, como por ejemplo la de los métodos EDCAM, y no solamente se ha trabajado siempre en conejos, también se ha trabajado otro tipo de métodos, otros métodos, no de irritabilidad, sino otros, en ratas, por ejemplo, actividad antiinflamatoria, también pruebas del dolor, incluso hasta pruebas anticancerígenas en ratas. Es decir, se induce al cáncer, se provoca el tumor, etc. Y lo mismo en músculos, o sea, en los ratones albinos, se ha trabajado durante muchos años esto. Entonces, hay una serie de tendencias actuales que nos dicen no trabajar en animales, de preferencia trabajar in vitro, no mortificar a los animales, y si es que se va a trabajar, solamente algunas instituciones están autorizadas, y siempre y cuando haya un comité ético bien formado y muy serio para que pueda dar la autorización respectiva. Entonces, una de las grandes alternativas es trabajar en huevos embrionados. Para esto se necesitan 3 pasos grandes: la preparación del huevo, la aplicación de la muestra y la evaluación de las reacciones. Preparación del huevo. Se trabaja con huevos de gallina embrionados, es decir, fertilizados, o de 9 o de 10 días. En la mayoría de los casos se trabaja 10 días, en otros casos 9 días. En el presente, 9 días. Se seleccionan los huevos viables, es decir, aquellos que están fertilizados, se descartan los no viables, se observan bien las membranas, se preparan las membranas, se coloca la muestra, se usan los controles positivos y negativos, que lo vamos a ver a continuación. Un control positivo por excelencia es el agua destilada. Los controles negativos por excelencia son el hidróxido de sodio, que es altamente cáustico, altamente dañino. Y se hacen las observaciones y se registran, se evalúa la irritación basada en cambios como hemorragia, lisis, coagulación. Estos 3 nombres debemos recordarlos. Son los 3 indicadores: hemorragia, lisis, coagulación. Se hacen los análisis de los resultados, se interpretan las reacciones realizadas. ¿Qué es lo que nosotros tenemos como base del código de ética? En primer lugar, solo se emplearán animales en ensayos de laboratorio siempre y cuando se demuestre que estos resultados experimentales no pueden obtenerse por otros métodos. Luego también hay un protocolo jerarquizado para detectar corrosivos o irritantes severos sobre ojos y piel. Y frente a estos 2 puntos tenemos uno más, que es la Ley de Protección y Bienestar del Animal, donde dice que si las universidades, o sea, los centros de educación superior, si los centros especializados públicos y privados, pero con el Comité de Ética presente de Bienestar Animal, cuando no puedan obtenerse mediante otros métodos que no incluyan animales y garanticen la mayor protección contra el dolor físico. Entonces, frente a los conejos, a las ratas y a los ratones, una alternativa son los huevos embrionados. Este tipo el estudio actual es un diseño cuasi experimental. Se han trabajado 3 marcas diferentes de champús. Estos han sido adquiridos en farmacias en el cercado de Lima. Y vamos a observar que el segundo ha sido también utilizado para validar el método cuantitativo. Este es el esquema del estudio, cada uno de los pasos hasta el final. Esto es una ruta que se debe tener cuando se trabaja este tipo de ensayos, y esta ruta se tiene que cumplir de forma sumamente rigurosa.
El proceso de incubación de los huevos se realiza en granjas que están realmente autorizadas para esto. No todas las granjas tienen esta autorización. Es más, todas las granjas podrían tener huevos embrionados, pero no todas las granjas van a tener huevos embrionados para análisis de CAN. Está presente el doctor Roberto Pérez León. Perdón la interrupción, pero este año fue que hicimos CETCAN en la facultad, este año, ¿no? Este año trabajamos CETCAN en la facultad y tuvimos que recurrir a una granja, pero con la autorización que tienen ellos ya para poder trabajar este tipo de pruebas. O sea, todas las granjas no nos pueden autorizar, no tienen la autorización para decir y dar fe de que realmente esos huevos han sido embrionados en tales condiciones, tanto tiempo, y que tienen exactamente 9 días. Es más, la persona de la universidad va muy temprano en la mañana, 5 de la mañana, etcétera, a recoger los huevos del día 9, que en el caso nuestro fue, para el último análisis fue el día 10, recoger los huevos el día 10, ingresan a la facultad y se hace todo el trabajo el mismo día. Así de riguroso y así de estricto. Entonces, se trabajan de esa manera estos huevos fértiles. Se tienen que definir que estén entre los 50 y 60 gramos, que se evalúe la viabilidad, que se observe cómo está la membrana coriolantoidea y se excluyen aquellos que no están fertilizados. Se adicionan 2 mililitros de suero para humedecer la capa que cubre la membrana y durante 5 minutos se retira la capa con una pinza metálica. De esta manera se queda el huevo expuesto. Se aplica el 0,3 de la marca del champú que se va a grabar y luego de esto se va a tomar el tiempo de aparición de la lisis, de la hemorragia y de la coagulación. En el primer caso fueron 150 segundos para la hemorragia, 74 para la lisis, 290 para la coagulación. Para el segundo caso, 195 segundos para la hemorragia, 62 segundos para la lisis y 286 para la coagulación. Para el tercer caso, 160 de hemorragia, lisis 49 segundos y 296 para la coagulación. Esto tiene también una segunda parte que son las normas. En las normas tenemos que hay un rango para el CAN de 0 a 0,9 que significa no irritante. De 1 a 4,9 irritante leve, de 5 a 8,9 irritante moderado y de 9 a 21 irritante severo. Y vamos a continuación a ver lo que pasa con el suero, que es el control negativo, y con el hidróxido de sodio. Y observemos, miren, de 0 a 0,9 no irritante y de 9 a 21 irritante severo. ¿Y qué es lo que nosotros hemos obtenido? Con el suero fisiológico hemos obtenido un índice de irritación de 0, o sea que es no irritante. Mientras que con el hidróxido de sodio, el control positivo, 10, 5, 2, 10, 5 y 10, 0, irritante severo. Entonces, habiendo tenido esto, acá tenemos la lisis y la coagulación. Este es el control positivo con hidróxido de sodio y este es el control negativo. Entonces ya tenemos nosotros posibilidades de hacer las lecturas con mucha más certeza. Para el caso de la primera muestra hemos tenido un promedio de 5,7, moderadamente irritante. Para el caso de la segunda muestra, un promedio de 8, moderadamente irritante todavía, porque lo dijimos a partir de 9. Y para el tercer caso, 8,7, moderadamente irritante. Acá tenemos ejemplos de lisis, ejemplos de coagulación, acá hemorragia, coagulación, lisis, acá coagulación, hemorragia, lisis. Ustedes dirán, todo parece igual. Bueno, les diré que cuando uno lo observa en las primeras veces, todo parece igual. Así que tuvimos que pedir la ayuda de un químico farmacéutico, que es el doctor Mario Pineda, para que lo lean. No todos lo podemos leer. Esto es como les decía hace un momento, que dedicaba esta exposición a la doctora Rosa Guadalupe, la oftalmóloga, porque cuando la ayudé en una oportunidad solamente a pasar los instrumentos en una operación, que era una operación de emergencia, un niño que en la playa de Miraflores había recibido el golpe de una tabla y el ojo estaba totalmente rojo, había una hemorragia. Entonces
lo llevaron de emergencia al niño, ella lo intervino y me dijo, no tengo ayudante, solamente pásame los instrumentos. Y yo veía el ojo y ella hablaba y decía, acá hay un coágulo, acá hay un corte. Yo no veía nada de eso, por supuesto. Entonces uno tiene que tener un ojo extremadamente entrenado para ver esta prueba. Esta prueba es muy sencilla, es muy fácil, es muy sencillo trabajar con huevos porque uno los recibe de la granja especializada y no tiene que estar dando de alimento a los animalitos, cuidándolos, cambiándoles el agua, cambiándoles su comida. No tiene nada que hacer de eso. Solamente recibe los huevos embrionados y los trabaja directo. Pero el problema está en la lectura. Tiene que ser un experto para que lea y para que interprete. Este método es el de tinción con azul de tripán. Para este método se efectúa previamente el escaneado para conocer el punto de máxima absorbancia del colorante. Luego la membrana se lava con agua destilada, se coloca 0,5 de la solución de azul de tripán, buffer de fosfato. En buffer de fosfato se actúa 60 segundos, se separa el exceso de colorante con agua destilada, se corta la membrana teñida de azul y se pesa en una balanza analítica. Posteriormente, 5 mililitros de formamida, se arrastra el colorante, se retira la membrana y se mide la absorbancia de la formamida con el colorante azul de tripán. De tal modo que la detección del colorante absorbido por el espectrofotómetro va a indicar la pérdida de la integridad de la membrana coriolantoidea, lo que sucede a la derecha. ¿Qué nos dicen las normas? Menos de 0,1 no irritante, de 0,1 a 0,15 irritante moderado, más de un 0,15 irritante severo. Recordemos de nuevo, menos de 0,1 no irritante y más de 0,15 irritante severo. Y nuestros resultados son 0,02, 0,02, o sea, no irritante, en el control negativo que es el suero fisiológico. Pero el hidróxido de sodio 0,3, 0,3, irritante severo. Nuestras muestras 0,06, no irritante, 0,2, irritante severo y 0,1, irritante severo. O sea que tenemos una segunda prueba donde 2 de los productos salen como irritante severo. Nuestras conclusiones. Nosotros lo que hemos querido hacer ha sido probar el método, probar la viabilidad del método. Y estos ensayos basados en la utilización de la membrana coriolantoidea se han propuesto como métodos alternativos para valorar el potencial efecto irritante sobre el ojo de todo tipo de productos, pero especialmente para formulaciones que contienen tensioactivos. Entonces podemos concluir que este método se puede utilizar para este tipo de determinaciones. Luego, tenemos también que concluir que este método, que ha valorado el potencial irritante de 3 formulaciones, se ha visto que en este caso, tanto para la parte cualitativa, donde se han obtenido los 3 como moderadamente irritantes, en relación con la parte cuantitativa, donde ya hemos obtenido la diferencia, más las 3 formulaciones por el método de azul de tripán, podemos nosotros concluir que ambos métodos se complementan. Ambos métodos se complementan y nosotros debemos decir al final que uno de los champús salió como no irritante y los otros 2 como irritantes severos. Entonces, la propuesta es que se utilicen los 2 métodos a la vez. Tanto el EDCAM clásico como el EDCAM con azul de tripán. Creo que la salud ocular, en especial la de los bebés, se merece todo tipo de investigaciones, todo tipo de pruebas y el esfuerzo que se tiene de que cada una de las personas que pueda desarrollar este tipo de ensayos se convierta en un experto. Yo los invito a todos los jóvenes que quisieran hacer este tipo de análisis
que se unan a uno de los expertos, a uno de los docentes expertos. Siempre hay un docente experto en el CAN, en las universidades, que se unan y aprendan de los expertos. Y así para todas las técnicas que puedan ser. Hasta acá doy por terminada la conferencia, porque lo que voy a decir a continuación les va a parecer una barbaridad. Así que hasta acá les agradezco muchísimo y acá termina oficialmente la conferencia. Fuera de la grabación, les debo decir que este año que estuve frente a los huevos embrionados, y estuvimos con el doctor Roberto ahí en el laboratorio, pues a mí me dolió más que con los ratoncitos. ¿Y por qué me dolió más? Porque yo estaba acostumbrada a los ratones. O sea, año tras año uno ve los ratones, ve a las ratas, uno induce la inflamación, mide la inflamación, pletismómetro, induce el tumor, o sea, crea el tumor y lo mide y ve cómo el tumor reacciona frente a una serie de anticancerígenos. Y a uno no le afecta porque ya uno se acostumbró. Con los conejos siempre le afecta, pero no sé por qué la carita de los conejos es un poquito más dulce, no sé, o de repente los ratoncitos no expresan tanto, pero ese a mí me dolió en el alma lo de los embriones. Y le dije al doctor, hasta ahora tengo en la retina las patitas, y los animalitos sentían, y es más, en ese momento salía todo negativo, y en ese instante, no sé por qué se me ocurrió y dije, vamos a poner el doble, vamos a aumentar la concentración al doble. Y salió negativo. Y entonces vamos a probar con el control positivo de hidróxido, que de todas maneras se tiene que probar. Y los angelitos comenzaron allá a mover las patitas, y eso es sumamente impactante, ¿no? Entonces, les digo que el EDCAM, si bien es cierto que no son animales completos, pero de todas maneras también son sensibles, ¿no? Lo menos dañino me parece a mí que es lo de EDCAM para todo, lo menos dañino. Pero hay que acostumbrarse, no vayan ustedes también a verlos ahí moviéndose las patitas y les vaya a decir esto no es tan sensible. Okay. Para recordar, los expositores no se vayan a retirar porque debemos tomar la foto final concluyendo la conferencia. Otro tema particular también es que debemos preocuparnos bastante sobre los protocolos de ética, ¿ya? Y los mecanismos de procesos de experimentación, tanto con seres humanos como con animales, y en este caso con huevos, que estaba explicando la doctora, ¿no? Porque, bueno, yo hice un trabajo de investigación en 2019 sobre experimentación en seres humanos, y nuestro recordado presidente de la República, Martín Vizcarra, cómo es que dañó todo este experimento del Sinopharm en el Perú. Bueno, es otro momento. Vamos a tener presente al doctor José Marcos Ávila Parco, de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, quien nos va a realizar su exposición Cuantificación de ácido hipúrico como indicador biológico de exposición al tolueno en trabajadores de imprentas del distrito del Cercado de Lima. Con ustedes, el doctor Ávila. Adelante, por favor. Muy buenos días.
Caro, voy a presentar el tema de cuantificación del ácido hipúrico como indicador biológico de exposición al tolueno en trabajadores de imprenta, ¿no? Bueno, acá está el equipo que conforma el trabajo, quien les habla es el profesor José Aguilar Paz, en la cual pertenecemos a la Facultad de Farmacia y Bioquímica, ¿no?, de la Universidad Nacional de San Marcos, en colaboración con la Universidad Norbert Wiener y con el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. Bien, ¿qué podemos hablar del tolueno primeramente? Este es un solvente orgánico, es un compuesto aromático, es un líquido incoloro, transparente, ¿no?, en la cual la exposición más frecuente es por inhalación, quiere decir que es volátil. Ahora, ¿cuál es la importancia aquí para enfocar el tema, ¿no?, de que vamos a ver que se está difundido en diversos productos, ¿no?, llámese pinturas, lacas, ¿no?, y suele evaporarse con rapidez? Justamente, si buscamos la hoja técnica del tolueno, indica todos estos valores que yo estoy presentando, o todas estas propiedades. El tolueno suele absorberse por inhalación y luego el organismo, bueno, metaboliza para convertirlo en un producto denominado ácido hipúrico. Este ácido es, digamos, es un indicador de la exposición al tolueno. Normas internacionales nos hablan de que el valor aceptable o máximo permitido es de 1,6 gramos de ácido hipúrico por cada gramo de creatinina. El tolueno, como ustedes pueden ver acá en el esquema, es un compuesto aromático metilado, que dice que es el metilbenceno. Como dije en lo anterior, esto se inhala, ¿no? Especialmente como estamos enfocados en los trabajadores de imprenta, también podría enfocarse a otro grupo de personas, ¿no? Justo revisaba una tesis de un colega sobre la exposición de estos solventes, por ejemplo, en el área de los grifos, ¿no?, o en el área de industria, ¿no? Entonces lo hemos enfocado a los que son trabajadores de imprenta, ¿no? Como tienen pintura y este tiene el solvente orgánico, recordarles que el benceno es el antecesor del tolueno, era usado como solvente, pero demostró ser cancerígeno, por eso se optó por el metilbenceno, ¿no?, que es el tolueno. Entonces se ha hecho un seguimiento, ¿no?, del tolueno, porque es un producto muy frecuente, y lo que se está observando es la exposición, ¿no? Ahora, este tolueno, al ingresar, digamos, al organismo por vía inhalatoria, tiene dos fases, ¿no? La fase 1, que generalmente es oxidación, reducción, hidrólisis, y la fase 2 es una fase de conjugación, ¿no? En la fase 1 se convierte en el ácido benzoico y luego se une al aminoácido glicina para formar el ácido hipúrico, que es el indicador o el metabolito a analizar. Pero también tiene una segunda fase, que es la conversión de epóxido y producir derivados de ella, ¿no?, tanto el orto y el metacresol y el ácido bencil mercaptúrico. De estos tres se ha elegido el ácido hipúrico por el más frecuente y también por la referencia que hemos estado revisando en otros países. Ahora, si hablamos de la toxicidad del tolueno, al ser un solvente volátil, ¿no?, tenemos acá la concentración de tolueno en el entorno, que parte de 2,14 partes por millón hasta 4.000 partes por millón. Y vemos los efectos, ¿no?, que van incrementándose. La detección del olor es una de ellas, luego puede incrementarse un dolor de cabeza, ¿no?, luego una irritación a nivel de los ojos, luego hay lagrimeos, posteriormente cuando ya pasan 8 horas hay indicios de incoordinación, luego hay confusión, y a partir de 1500 a 4000 partes por millón, normalmente no es mortal, pero digamos puede incrementarse el riesgo ya cuando llega a 4000, ¿no? Posible muerte sería por una depresión del sistema nervioso, que es lo que se indica, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿qué tanto nuestros trabajadores están expuestos, ¿no?, y con qué frecuencia, ¿no? Entonces los descriptores van a ser el ácido hipúrico, que es el metabolito importante, el tolueno como solvente presente en la pintura, y los trabajadores en
en el área de imprenta. El objetivo principal es la determinación de la concentración del ácido hipúrico en relación a la concentración de creatinina. Quiere decir que se ha hecho dos determinaciones, ¿no? El ácido hipúrico y la determinación de creatinina mediante la reacción de Jaffe, que es un análisis frecuente que se hace a nivel hospitalario. Recordando que la creatinina es un indicador también de la función renal, ¿no? Cuyos valores, si superan el 1, ya indicaría una falla renal, ¿no? Esto para el campo clínico, ¿no? Es un estudio transversal por el tiempo, correlacional, porque también se relaciona con las personas no expuestas, ¿no? Hemos puesto dos grupos de personas, ¿no? Tanto los que trabajan en imprenta directa y las personas no expuestas. Y el método fue por espectrofotometría UV visible. Bueno, pasemos ya primero las muestras, ¿no? Como pueden visualizar, se han elegido 30 personas, ¿no? De las cuales el puesto de trabajo estaba rotando entre diseñador y operarios, ¿no? Algunos manifestaban tener protección de equipos, otros no. Vemos acá que la muestra 18 usaba guantes, mascarilla y ninguno, y la mayoría estaba, claro, no miden digamos, el impacto del tolueno, pero a largo plazo puede ir metabolizándose en el organismo y ese es nuestro, digamos, indicador que vamos a determinar, ¿no? Y acá se han registrado alguna información clínica, ¿no? Los signos y síntomas más frecuentes que tienen, ¿no? También se han hecho pruebas de tira reactiva de orina, ¿no? Que hacemos frecuentemente en bioquímica clínica, ¿no? Algunos pH, ¿no? Se mantienen dentro de los valores normales, ¿no? Y aquí a la derecha estarían los primeros resultados del ácido hipúrico, ¿no? Y de la creatinina, ¿no? Y la relación ácido hipúrico y creatinina. Esta sería, digamos, la elaboración de los estándares, ¿no? Desde el blanco hasta el estándar 5, con las respectivas absorbancias, y este sería el manejo, ¿no? De las muestras, ¿no? El método es NIO 8300 para la determinación de ácido hipúrico en orina, ¿no? Trabajamos con 0,5 mililitros estándar y también con una muestra diluida a 1/5, ¿no? Luego, posteriormente, se le agrega piridina, el cloruro de sulfonilbenceno y dejamos reposar unos 30 minutos agregándole al final etanol, ¿no? Luego se hace la centrifugación y posteriormente hacemos la lectura de absorbancia a 410 nanómetros, ¿no? Se utiliza como blanco el etanol, ¿no? Esta sería nuestra curva de calibración, como pueden visualizar, ¿no? Esta es la concentración de ácido hipúrico versus la absorbancia registrada. Y esta es la recta obtenida, ¿no? Ahora, acá ya tenemos unos resultados más detallados donde vemos que solamente contamos con la muestra 22 femenino y el resto es un rango variado, ¿no? Estos son los años de trabajo. Observen que algunos solamente tienen 3 años, otros tienen 25 años, otros llegan a 40 años, ¿no? En esa área, ¿no? Entonces, acá viene la pregunta, ¿no? ¿De qué manera se está impactando en el rendimiento, ¿no? De estos trabajadores, ¿no? ¿Cuál sería, digamos, los niveles, ¿no? De ácido hipúrico en función de creatinina que tienen, ¿no? Entonces vemos valores desde 1,2, tenemos un valor de 2.198, ¿no? Tenemos valores bajos también, en la cual indicarían menos exposición. Ahora, si lo tabulamos aquí y hacemos digamos, la representación de todos los niveles de ácido hipúrico versus, ¿no? los trabajadores expuestos, vemos que en buen grupo se mantiene por debajo de 1,6, ¿no? Solamente hay 3 que están elevados, ¿no? En este caso 198, 1932 y 1937. Como también figuran los niveles muy bajos de cantidad de ácido hipúrico por kilogramo de creatinina, ¿no? La línea roja indica el valor límite permitido, ¿no? Ahora, dentro de la encuesta también se hizo, ¿no? Lo que se podríamos decir, se determinó si eran operarios y eran diseñadores, ¿no? Entonces acá vemos 19 muestras de operarios y 11 diseñadores, ¿no?
Entonces tenemos los valores máximos y la deviación estándar y la prueba de Student, ¿no? En este caso es para 0,000102. Y acá vemos que más exposición, ¿no? Comparando las deviaciones, se da en los operarios, ¿no? Y es lógico, ¿no? Porque si los operarios son los que manejan la pintura para hacer los diversos trabajos de imprenta, ¿no? Entonces las lógicas deben ser más elevadas, ¿no? Y los diseñadores posteriormente están un poquito más al margen, ¿no? Presentan un valor más bajo. Recordar que el tolueno es un solvente volátil que permanece poco tiempo en el aire, ¿no? Y que posteriormente puede impregnarse en objetos o también en el agua, ¿no? Normalmente se ha detectado que hay ciertas bacterias, ¿no? Del entorno que podrían metabolizar el tolueno, ¿no? Y eso reduce el riesgo. Entonces yo evalúo de que el contacto directo, ¿no? Por las horas de trabajo se incrementaría más en los operarios. Podríamos decir que no hay un efecto residual, algo así, ¿no? Ahora, con referente a los signos y síntomas, ¿no? Vemos de aquí que predomina el dolor de cabeza, la fatiga y los mareos, casi en 20-36 de ellos, ¿no? Serían 38 más o menos, ¿no? O sea, como reportan varios síntomas a la vez, esa es la frecuencia que ellos reportan, ¿no? Y justamente si revisamos el anterior, la tabla de, digamos, de resultados, ¿no? Coincide más o menos con el dolor de cabeza, ¿no? Cuando trabajamos con 100 partes por millón, de 200 partes por millón, entre otras, ¿no? Podríamos decir que está en ese nivel para justificar estos resultados que estamos viendo en este lado, ¿no? Y también vemos el porcentaje de incidencia en forma gráfica, ¿no? Bien, ¿cuáles son los resultados de este trabajo? Se muestra que la concentración de ácido púrico en la orina de personas expuestas es de 0,888 gramos de ácido púrico por gramo de creatinina, ¿no? A diferencia del grupo control no expuesto que reporta de 0,396 gramos de ácido púrico por gramo de creatinina, ¿no? Entonces hay una diferenciación entre los expuestos y no. Ahora, esto nos lleva a una conclusión, ¿no? Que hay una diferencia altamente significativa entre las concentraciones promedio del ácido púrico con el grupo de personas no expuestas, ¿no? Según la prueba estadística de estudio, ¿no? Y la concentración promedio del ácido púrico en orina en el grupo de trabajadores de imprenta, ¿no? A tolueno de 0,888 gramos, en la cual no supera el límite biológico permitido de 1,6 gramos. Pero quiero recordar que son 30 muestras y se ha hecho en el centro de Lima. Ya en las recomendaciones mencionaré que habría que ampliar el estudio, ¿no? Y también ver en un futuro estudio los tipos de solventes que se usan en las tintas y de qué manera nosotros podemos restringir ciertos solventes, ¿no? Que puedan manifestarse o que puedan generar daño futuro, ¿no? Recuerden que en el campo toxicológico hay una intoxicación aguda y hay una intoxicación crónica. La intoxicación aguda se da en un plazo de 24 horas y las manifestaciones son muy severas. En cambio, la intoxicación crónica prolongada, expuesta, se mide por meses, años y no sabemos. Tendríamos que hacer un estudio retrospectivo para poder ver qué cantidad de personas han manifestado este tema. Entonces, ahí hay una tarea muy importante en el campo, no solamente farmacéutico, sino también en el campo toxicológico, ¿no? En la cual muchos estudiantes que podrían participar activamente en este tipo de trabajo, ¿no? Haciendo de repente más muestreo, de repente trabajando con más grupo de personas, ¿no? ¿Qué recomendamos, no? Que se mencionen las pruebas de precaución, ¿no? O medidas de precaución, ¿no? Que es el uso de protección del personal. Gracias a la pandemia es bueno recordar que se ha incrementado la CPP, ¿no? En los diversos trabajos, ¿no? Y también ver las condiciones de ventilación, ¿no? No sé si conocemos, pero los que vivimos en Lima sabemos que la mayor cantidad de imprentas se concentra en el centro de Lima, ¿no? Ya sea en la zona de Bacay, la zona de Camino al Tacna, y hay otras áreas
en donde está concentrado principalmente. Entonces, si la ventilación es inadecuada, ¿no?, y hay uso de pinturas o lacas o solvente, entonces hay un riesgo potencial. También se propone evaluar la concentración de tolueno por metro cúbico de aire, ¿no?, especialmente en los trabajos, y buscar una norma, ¿no?, para encontrar que si encontramos un valor por encima de esto, los trabajadores deben, no sé, hacer rotaciones, ¿no?, incrementar el equipo de protección, ¿no?, y que pasen a ser estudiados también, ¿no?, como parte del control, ¿no?, así como exigen registro sanitario, carnet sanidad del campo biológico, microbiológico. También habría que ver cómo está también el aspecto, ¿no?, de estos tipos de metabolitos que se pueden detectar, ¿no? Y con referente a la parte municipal, bueno, que realicen inspecciones periódicas, ¿no?, darle las condiciones adecuadas, pero ellos no van a actuar si no cuentan con un personal especialista en el área, ¿no?, o un consultor que les pueda indicar, ¿no?, cómo deben ser los controles, ¿no?, para que el personal cumpla con la parte de, digamos, la seguridad en el trabajo y la protección personal, ¿no? Por ejemplo, yo laboro en una institución educativa, claro, no tengo exposición a estos solventes, pero si fuera en otra área, le hacen una serie de evaluaciones, digamos, de control anual, pero deberían incluir también metabolitos frecuentes que puedan estar relacionados con su actividad, y de esa manera ver si es que de repente merece algún tipo de descanso o derivarlos a la entidad de salud para que le hagan, pues, un seguimiento más profesional, ¿no? Y ver el estudio de la composición de las tintas usadas, ¿no?, en serigrafía, ¿no? Sería interesante tener más o menos los porcentajes de tolueno que utilizan, y si es que hay alguna norma que pueda restringir este solvente o reemplazarlo por otras sustancias, ¿no? Bueno, esta es la referencia en la cual me he utilizado, ¿no? Bien, muchas gracias por escucharme, y espero que haya quedado captado la idea de mantener presente este mecanismo. Se invita a todos los expositores que pasen adelante para la foto del grupo. A ver, ¿cómo tú eres el fotógrafo? Adelante, por favor. No se olviden en la clausura todos para tomarnos todos una foto, anda. A las 5 de la tarde todos. Más al centro, más al centro. Pero saca eso para que tomen, ¿no? Sí, pues, más pegadito, más juntos. Más juntos. Pero que no salga tu cámara, pues. ¿Quién toma la foto? Ya, yo lo tomo, señor. Con la mía nomás, con esa nomás. Con esa está bien, dale Ah, esto, ya. dale esto. Pero que no salga tu cámara, pues. Ya, espérate, ya. Va a salir su cámara. Ya, ahí. Ya. 1, 2. Pero de frente, pues, no de costado. Ya. 1, Que 2. entremos todos. ¿Salimos todos? Sí. Vas a caer, ¿ah? Ya. Ya está. Ya está, ya tomó. A ver. ¿Qué tal fotógrafo eres? Ya, aquí está la foto, espérate.
Ya lo veo, ya lo veo. Todos en la clausura para tomarnos una foto nueva. Sí, mañana a las 2 empezamos de nuevo. Sí, a las 2 y 18 en la tarde, ellos van a devolver la cita para tienen que estar en la tarde. Les invitamos a las 2. Entonces nos encontramos todos a las 2 de la tarde en este mismo lugar para la segunda parte que corresponde a el área de educación. Y la clausura. ¿Ya? Y la clausura. También tendremos la clausura a las 4 de la tarde. Sí. Las 4 de la tarde. 4, 5, bueno, entonces lo terminar. Pero eso a las 4 porque estén acá. Sí. No, pero tenemos que hacerlas todas, ¿no? De eso. No podemos salir así. Tenemos que hacerlas todas. Ya tenemos el lugar para comer. Por favor,